Vamos a continuar con los efectos secundarios de las ortesis. Uno de los efectos secundarios más importantes son las úlceras cutáneas. Estas se dan como una serie de lesiones a nivel de la piel que se pueden ir profundizando mientras mayor sea la presión que ejerce el aparato o el elemento ortésico sobre la zona. Estas lesiones ¿sí? pueden estar dadas por una mala construcción de la ortesis, porque elementos externos a la ortesis estén presionando contra ella y eso hace excesivo, o si no también por un nivel de rozamiento de algunas de los componentes de la misma que provoquen la lesión. Para prevenir estos efectos secundarios hay que ceñirse en las indicaciones de las ortesis. Estas indicaciones son principalmente, en la generalidad de todas, que se usen en los momentos adecuados, con aditamentos adecuados, con la higiene adecuada, ¿sí? Y ante cualquier mínima expresión de dolor, espontáneamente se manifieste al profesional esa dolencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser este elemento de alarma que vamos a tomar en cuenta? Entonces, es el dolor espontáneo o la movilización pasiva de la articulación. ¿Qué quiere decir movilización pasiva de la articulación? Si nosotros tenemos un elemento ortésico que sirve para la fijación y esta articulación se sigue moviendo, quiere decir que no está actuando adecuadamente. Si aparece anestesia es porque hay compresión a nivel de alguno de los nervios. Si hay ausencia de músculos periféricos, quiere decir que la compresión es tal que se disminuye la vascularización de la zona. Y también otro de los signos importantes es el edema. Siempre la reacción que acompaña el dolor es el del edema o el proceso inflamatorio. También otro de los factores es una disminución importante del volumen muscular, produciendo una gran atrofia o una deformidad fija. ¿Qué quiere decir esto? La mala construcción de esta ortesis puede llevar a que esta zona que estábamos fijando pueda sufrir una deformidad. Entonces, lo importante es la información. No es solamente decirle al paciente, esta es tu ortesis, colocársela uno y nada más, sino principalmente acompañarlo con toda la información necesaria para evitar errores en la aplicación o incumplimiento del tratamiento. ¿Cuáles van a ser entonces nuestras señales de alarma para que ante cualquiera de estas nosotros tengamos que actuar y modificar en algunos casos el tratamiento? El dolor espontáneo, el hecho de que uno la pruebe en una primera instancia, la ortesis siempre molesta, ¿sí? Pero lo que no tiene es que doler, o sea que no tiene que pasar el umbral del dolor, ¿sí? ¿Por qué molesta? Porque está reubicando, ¿sí? O protegiendo zonas que estaban totalmente desprotegidas, entonces puede llegar a incomodar. Lo que no tiene es dar un dolor que prevalezca en el tiempo. Otra de las cuestiones, como ya le hemos dicho anteriormente, es la anestesia. O sea, la falta de sensibilidad de la zona es una clara idea de que hay una compresión nerviosa. Entonces, eso es uno de los elementos a tener en cuenta, porque quiere decir que parte de la ortesis está presionando un lugar de sobresaliencia o de emergencia del nervio, o sea que se encuentra en la zona más superficial y lo está presionando, lo que provoca la anestesia de la zona. El edema, como ya lo explicamos anteriormente, la cianosis por la falta de circulación y la atrofia muscular, o sea la disminución del volumen muscular. Se debe entonces al paciente explicar cómo
y cuándo usar la ortesis. Los efectos secundarios que se pueden llegar a producir son trastorno de la circulación sanguínea por arteriosclerosis, diabetes mellitus, o sea, ya debe tener algunos antecedentes del paciente. Entonces eso da trastornos de circulación que hay que tener en cuenta a la hora de la aplicación de un elemento ortésico en cierta zona. También tenemos que tener en cuenta en los traumatismos si hay avulsión, ¿sí? Sección, explosión o aplastamiento de elementos óseos o desgarro tendinoso, muscular, desinserciones. Todos esos elementos tienen que estar previamente evaluados, ¿sí? Si ha habido heridas causadas por arma de fuego, lo que ha producido que en esa zona se pierda cierta cantidad de tejido. Si hay pseudoartrosis infectada, por ejemplo, en este caso que tenemos, que acá estamos mostrando, si ha habido congelación o congelamiento de extremidades, si hay tumores y si hay infecciones como gangrena gaseosa o tuberculosis. Por ejemplo, acá tenemos una infección ósea. Si hay inflamación por osteomielitis o deformaciones congénitas graves. Todos estos elementos pueden hacer que a la hora de la aplicación de la ortesis, si no se tiene el cuidado y el uso detallado del mismo, puede producir o desencadenar un efecto secundario nocivo para la zona y que agrave la patología que ya de por sí tiene nuestro paciente.